Y estaba ahí. Y entonces le dijo, después de esto que acabo de decir, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea. Ya lo vimos. A Tiberíades, ¿se acuerdan? Está del lado izquierdo. Tiberíades. Lo seguía mucha gente. ¿Cuánta? Mucha gente. Porque veían los milagros que hacía con los enfermos. O sea, a él lo buscaban ¿por qué? Por los milagros. Tristemente era así. Lo buscaban eras por las bendiciones. Uy, sánenos. Sane a estos. Entonces Jesús subió a un monte, así como a una lomita, y se sentó allí con sus discípulos. Esto es clave. Él siempre buscaba un lugar donde sentarse a enseñarle a la gente. Él se sentaba para enseñar. Él no enseñaba de pie. Él normalmente enseñaba sentado. Y esto es clave. Porque cuando se sienta está en calma, en absoluto reposo. Por eso dice, y se sentó a la diestra del Padre, cuando hemos leído eso. Cuando él dijo, consumado es, eso, y después fue de que resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ya todo está listo, en reposo. Él enseñaba en absoluto reposo. De hecho, esa es una costumbre judía que hoy en día se usa. El que está enseñando en el templo, en las sinagogas en la época de Jesús, allá las sinagogas eran los institutos bíblicos, porque muchos piensan que eran los templos. No, había un solo templo, el que estaba en Jerusalén. El resto eran sinagogas, más bien eran institutos de enseñanza. Entonces allá el maestro, el que enseñaba en las sinagogas, enseñaba sentado en una silla. Y el auditorio, los estudiantes, estaban sentados en el suelo, en el suelo. Entonces, cuando alguien se paraba, no para ir al baño, se paraba y se ponía de pie para decirle o recriminarle algo al maestro que estaba enseñando, era una señal de irrespeto. O sea, con solo verlo parado, el otro le estaba diciendo, yo estoy por encima de su altura, porque el que está sentado, el maestro está sentado, el que queda de pie queda más alto. Y entonces se paraba con ese orgullo y esa soberbia a decirle, ahora yo soy más alto que usted. Y venga, usted que se cree el maestro, ahora le voy a enseñar. Eso era lo que hacían. Por eso, esta es una perla famosa. Ustedes escuchan mucho cuando leen la palabra, dice, y entraba Jesús a las sinagogas. Y los fariseos y maestros de la ley, poniéndose en pie, le recriminaban. Ahora usted ya entiende cuando dice poniéndose en pie, le recriminaban. O sea, primero se sentaban y empezaban a escucharlo. Y ya cuando se les saltaba y algo no, lo que hacían era ponerse en pie. Con esa soberbia, para que el resto lo viera. Uy, mire, a recriminar al Señor. ¿Usted cómo le ocurre el día sábado? ¿Usted cómo no sé qué? ¿Usted qué le pasa a usted? Abominación, ¿viste? Y se ponían, y decían, puestos en pie. Eso era una ofensa. Con el solo ponerse en pie ya lo estaba ofendiendo. Sin haber, inclusive sin hablar. El solo hecho de ponerse en pie era una ofensa. Y por eso usted nota muchas veces, y Jesús sentado en el monte, y Jesús sentado en la barca, y Jesús sentado en la sinagoga, y Jesús sentado a la diestra del Padre. Oh, eso es poderoso. Ese pedacito que dice ahí sentado, vuelvo y les digo, Dios no deja ningún detalle, ninguno. Él es tan fino hasta en eso. Hasta en eso. Dice uno, uy, venga, hasta en eso es fino. Ese honor, esa honra a ellos, a Jesús, al Padre. Hasta el mismo Padre dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Quiere decir que si sentó a la diestra del Padre, ¿quién está primero? El Padre. Él sí, Él está en su trono. Y hay subordinación, claro que la hay, esa la dice 1 Corintios 11. Esposas, sean obedientes a sus esposos, así como sus esposos son obedientes a Jesús y así como Jesús fue obediente al Padre. Eso se llama subordinación. Y él lo hizo y dio ejemplo. Y aquí, entonces,
ya vamos entendiendo más cositas y dicen, uy, ¿verdad? Jesús subió a un monte y se sentó, en absoluto reposo y autoridad. Y cuando la gente vio que él se sentó allí con sus discípulos, dice el 4, estaba próxima a la Pascua. La Pascua, hay fiestas de los judíos, son casi 7. Bueno, 7. Es la fiesta principal de los judíos. De esas fiestas de los judíos, ¿cuál es la principal? La Pascua. ¿Qué celebran ellos en la Pascua? Eso lo siguen haciendo hoy en día, todos los años. Y coincide con lo que nosotros aquí llamamos en el pueblo cristiano la Semana Santa. Coincide la misma semana, porque de hecho viene de allá. Ese no fue un invento de nosotros, viene de esto. Pero ellos no celebran la obra redentora del Señor Jesucristo. Eso no es lo que celebran ellos. La Pascua de ellos, Pascua significa festival, alegría. Es como un festival de alegría, de celebración. Eso significa la palabra Pascua, festival. ¿Y ellos qué celebraban? Lo que celebraban fue lo que pasó con Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, los cruzó por el Mar Rojo y los llevó allá y les dio la ley de Dios, allá en el monte Sinaí. Toda esa liberación de esclavitud del pueblo judío, el Mar Rojo, todo eso es lo que ellos celebran en la Pascua. Recordaban esa libertad del pueblo egipcio, de Faraón, y eso es lo que ellos celebran, porque fueron un país libre de esa esclavitud. Esa es la Pascua, y eso es lo que ellos celebran. Por eso para ellos Moisés y la ley de Moisés es súper clave. Para ellos su libro sagrado es la Torá, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El Pentateuco, esa es la Torá para ellos, esa es la Biblia de ellos. Y se la saben de memoria. Todos los versículos, desde Génesis 1 hasta Deuteronomio, todos se lo saben de memoria. Es un requisito. A los 12 años, todo ciudadano israelita debe saberse la Torá de memoria. A los 12 años. Eso es una ley en los colegios. Eso es una norma. Tiene que saberse, no es que quiera, se la tiene que saber a los 12 años, de memoria. Son súper estrictos en todo eso. Eso es la Torá. Entonces, para ellos esta fiesta es la principal de todas. De toda la fiesta más importante para el pueblo judío, hoy en día inclusive, es esa. Y en ese tiempo también, la Pascua. Fiesta principal de los judíos. Por eso está en cursivo. Fiesta principal. ¿Por qué? Porque tenían otras fiestas, pero esta era la principal. La más importante de todos es esta. 5. Al alzar Jesús la mirada y ver aquella gran multitud que acudía a él, le dijo a Felipe: mire cómo Jesús mide el aceite. Porque ahorita vamos a saber si él sabía la respuesta o no. Le va a hacer una pregunta a Felipe solo para medirle el aceite. ¿Se acuerdan cuál es el método de Jesús? Preguntar, ¿no? Siempre él va a hacer una pregunta al comienzo. Él no dice, vaya y hagan esto. Él es lindo. Él aquí hizo la pregunta, mire. Y le va a medir el aceite. ¿A quién? A Felipe. Y le dice, ¿dónde podríamos comprar pan para que puedan comer todos estos? ¿Cómo le está? Eran más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, con mujeres y niños eran casi 20,000. Y él le dice, venga Felipe, hombre, mijo, andate. ¿Dónde podríamos comprar pan para que queden, para que puedan comer todos estos? Y miren a Felipe. Y aquí en esta versión me encanta. Dice, 6. Dijo esto para ver su reacción. Él es lindo. Él en su palabra dice, dijo esto para ver su reacción. El pastor es más brocha. Yo digo que hizo fue eso. ¿Para qué? Para medirle el aceite. Entonces, para ver su reacción. Eso fue lo que él hizo. Para probarlo, para ver su reacción. Pues él ya sabía, miren, ahí lo deja claro. Él ya sabía lo que iba a hacer. Este me gusta en Juan 6, porque los otros evangelios en Marcos, Mateo, no dice así de claro. No dice que lo hizo para ver su reacción.
Y además que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Y si él ya sabía lo que iba a hacer, como para qué le preguntó a Felipe dónde va, cómo van a hacer para eso. Pues para probarlo, ¿sí o no? Para probarle que su fe, porque si Felipe la tenía clara, había visto un montón de milagros del Señor Jesús, había visto convertirse el agua en vino, un poco de agua en vino, pues de pronto Jesús podía convertir el pasto en pan, por decir algo. O están allá al lado del lago este, pues coge otro poco de agua y ese lago lo convierte en vino. No sé, ya había visto muchos milagros de Jesús, sanar paralíticos, un poco de cosas, devolverle vista a los... Ya había visto un poco de milagros. Y no, en lugar de decirle, no, Señor, pues estando contigo es fácil. Basta que tú digas la palabra y ya está hecho. Esa debía haber sido la respuesta. Di la palabra, Señor. Así como ya había hecho el soldado es el funcionario de quién. ¿Se acuerdan de Herodes? Que dijo, mi hijo tiene fiebre de esto, ¿por qué no vamos hasta allá, hasta ese pueblito? Y lo sana y él le dijo, tu hijo ya está sano, vete. Eso lo vimos no hace mucho. Que él llegó allá y al otro día, y mi hijo, lo salieron al encuentro, no, tu hijo ya está sano, no tiene nada. Venga, ¿y a qué hora sano? Ayer a la 1 de la tarde. Uy, justo cuando Jesús dio la palabra, cayó en cuenta él. Ah, basta que no hubiera dicho la palabra, pero no, miren a Felipe. Aquí es donde nos sale el humano, ¿no? Aquí es a resolverlo en nuestra manera. Así nos lo pida Dios. Aquí lo está pidiendo el mismísimo Jesús. Y Felipe le respondió, miren, aunque se gastase uno el salario de más de medio año, no alcanzaría para que cada uno de estos siquiera pruebe un bocado. Le contestó, venga, Señor, así trabajáramos todos los 12 aquí más de medio año. Es que no va a alcanzar para el pan para todos, inclusive ni siquiera para que le peguen un mordisco. Ay, el Señor, qué paciencia. 8. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, del famoso Pedro. Como tenía un hermano que llamaba que Andrés. Eso lo vimos en los primeros capítulos. Intervino diciendo, vea, para colmo otro interviene. Eso pasa, ¿no? Entonces dicen, allá le dicen, no, venga, yo también quiero opinar. Déjeme decir, porque es que mi opinión también cuenta. Y se la están diciendo al mismísimo Jesús. Entonces dice, venga, yo también opino. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Aquí es importante, los panes no eran de trigo. Los panes eran de ¿qué? De cebada. Y ahí se los dejo de tarea. ¿Por qué en este caso eran de cebada y no eran de trigo? Bueno, la pastora ya lo sapió. Por la Pascua, porque es que para la Pascua los de trigo les echaban levadura para inflarlos y los de cebada no. Y la Pascua tenía que ser puritos, por eso eran de cebada. Gracias, pastora, ella tan linda, ya hace sus apuntes ahí. No se aguanta las ganas. Bueno, ya no hay tarea. Ella tan linda dice, ay, yo no quiero que les deje tarea, yo quiero que esta tarde estén libres en la alabanza y no tengan ahí tareas ni cosas que le ponga, ay, déjenmelos cantar suavecito. Bueno, está bien, pastor. Entonces, mire, él fue el que le puso el título a esta prédica. ¿Quién? Andrés, mire. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y de ahí salió el título de la prédica. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Y de ahí salió el título de la enseñanza. ¿Qué es esto? Porque ellos estaban viendo que supuestamente su realidad, ¿cierto? ¿Cuál era su realidad? 5 panes y 2 peces. Esa era la realidad de los discípulos de Jesús. Se supone que los discípulos son los seguidores. Aquí estaban Andrés y Felipe, viendo supuestamente esa realidad. Ahí yo veo estos ojos que se han de tragar los gusanos. 5 panes y 2 peces, no hay más. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Porque ellos veían era eso. Pero no veían al dador de las bendiciones. Fijaron su mirada fue en el canasto. Se metieron dentro del canasto. Y se olvidaron del que había dado la palabra. Se olvidaron de Jesús. Y tenían la respuesta, era en la persona, no en el canasto, no en los problemas. Y cuando tú te pones a mirar los problemas, el canasto y qué es lo que hay, dice, uy, solo hay eso tan poquito. ¿Qué es esto para todos estos días? ¿Qué es esto para todo el mes? ¿Qué es esto para vivir? Pues estás frito. Porque no hay que ver el canasto, no hay que ver los problemas.
Hay que ver al que soluciona los problemas. Al que es más grande que esa multitud. Eran 20.000 personas. 20.000 personas. Mejor dicho, eso no hubiera alcanzado ni para 10, para que queden llenos, pues. Que son 10 de 20.000 personas, eso no es nada. Si uno ve eso y se les olvidó ver al dador de la vida, al que todo lo multiplica, al que no ve el canasto con los problemas, sino al que está en reposo sentado, porque no se tuvo que parar. Ay, qué angustia, ¿ahora para dónde cogemos? Ay, no cojamos para otro. No, no, ni se paró. Nada, él no dice, y puesto en pie Jesús dijo, no, siguió sentado, en absoluto reposo, porque su confianza estaba en el Señor. Y ya sabemos lo que pasó. De todas formas lo vamos a ver el lunes. Pero esto es súper clave hasta aquí. Mejor dicho, ¿sabes cuál es la pregunta que el Señor te está haciendo a ti y a mí? Y te dice, hijos míos, ¿por qué están mirando el canasto? ¿Por qué estás mirando el canasto? ¿Por qué no me miras a mí? ¿Por qué ves las circunstancias, ves lo que está alrededor? Lo que pasa de la puerta para afuera. ¿Por qué no me ves hacia adentro de ti que está el Espíritu Santo? Que yo te lo dejé. La promesa hecha realidad está dentro de ti. Mírame a mí, Jesús, yo estoy vivo. Y no estoy impaciente, ni me he parado, ni estoy preocupado, ni angustiado. Sigo sentado. Porque yo ya sé lo que tenía que hacer. Eso dice arribita, ¿cierto? Dice él, miro eso a ver Felipe cómo reaccionar, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Tú crees que Jesús ya no sabe lo que va a hacer con tu canastado de problemas? Dime, ¿no crees que él sabe? Porque más bien no le preguntas, Señor, yo sé que tú vas a solucionar esto, estoy seguro. No sé cómo vas a hacerlo, pero me vas a dejar saciado, porque no me vas a decir hay algo para calmar el hambre. Vamos a ver el lunes que él les dio de comer hasta que cada uno de los 20.000 quedó saciado, lleno, porque él no sabe hacer cosas a medias. Y te pregunta, no mires el canasto, mírame a mí. Y cuando tú lo miras a él, esta pregunta está resuelta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay para mi esposa, mi esposo, mis hijos, para mi hogar? Y el Señor te va a decir, hasta que quedes satisfecho, no como ellos. Y esto es muy poderoso. Él sigue sentado en reposo. No vamos a ser groseros con él, a pararnos de pie, a ser reverentes y a tratar de solucionarlo por nuestros propios medios, porque eso sería una falta de honrarlo. Eso es lo que hacían a él en las sinagogas. Se paraban y se iban. ¿Qué tal esta gente? Uy, no, nos van a dar eso. No, aquí no dan nada, parémonos y vámonos. Eso hace muchos. No, ellos seguían sentados allá, escuchando al maestro. Y fuera de escucharlo y ver la respuesta, mientras escuchaban al maestro, les iban repartiendo los pescados. Yo creo que ni se dieron cuenta. La gente ni se dio cuenta que eso se multiplica. Los únicos que se dieron cuenta fue los 12 discípulos que cada uno le tocó con una canasta, reparta todo eso. Porque la gente hay tan lindo que él habla y eso es edificación para mi vida. Y no se fijó que se había multiplicado la comida, no se dieron cuenta de eso. Porque estaban dichos, la gente, los discípulos sí no. Los discípulos que supone que son los seguidores eran los que dudaban y contestaron esa cosa. La gente sí se sentó a escucharlo y no le faltaron el respeto. No se pararon en signo de irreverencia. No, se quedaron sentados y comieron, sobre todo de la palabra del Señor. Porque este sermón duró casi todo el día. Y dice uno eso, dice Señor. Y claro, esa pregunta, ¿qué es esto para mi hogar? ¿Qué es esto para mi hogar? Y uno dice, no, no es esto, es quién es Él.